Bienvenido a Quiero Ser Inversionista, el canal en el cual hablamos sobre inversiones, finanzas, empresas y emprendimiento. En este video exploraremos un concepto clave que todo inversor debe conocer. ¿Qué es un dividendo? Además también debemos saber qué es un dividendo yield, cómo calcularlo y utilizarlo para potenciar nuestras ganancias en el mercado financiero. Pero antes, asegúrate de quedarte hasta el final porque te daré la clave de por qué existe un ingreso constante y creciente en la bolsa con los dividendos. Y te diré qué empresas han estado otorgando dividendos durante más de 50 años. Comencemos con el video. Debemos tener claro la definición de un dividendo. Es una parte de las ganancias de una empresa que se distribuye a sus accionistas como recompensa por su inversión. Es una forma de compartir el éxito financiero de la empresa con aquellos que poseen acciones. Luego de que la empresa venda sus productos o servicios, pague todo lo relacionado a ello, incluyendo costos, gastos e impuestos, sale una utilidad. Los dueños de la empresa deciden si esa utilidad se queda en la empresa o se la deciden repartir. Cuando la utilidad sale de la empresa en forma de pago hacia los accionistas o dueños de la empresa, se llama dividendo. Ese dividendo puede ser el 100% de la utilidad, también parte de la utilidad o 0%, que significaría que esa empresa no reparte dividendos. Acá podríamos hacer un ejemplo. La empresa Burger King. En el año, las ventas de esta hamburguesa son de $50.000. El costo de hacer las hamburguesas y demás, $22.000. Los gastos, como pueden ser los salarios, marketing, alquiler, $10.000. Y los impuestos de ley, $3.000. Queda en la empresa una utilidad de $15.000. Los accionistas quieren repartirse el 30% de esa utilidad. ¿Cuánto sería el dividendo? Entonces hacemos una pequeña multiplicación del 30% de $15.000, lo cual te da como resultado $4.500. Imagínense que son 5 accionistas. ¿A cuánto le corresponde a cada uno en dividendos? Bueno, es muy fácil. $4.500 entre 5 accionistas daría como resultado $900 para cada accionista. Ahora, si cada accionista tiene 300 acciones, ¿cuánto dinero le da cada acción? Y bueno, también es sencillo de hacerlo. Es dividir $900 entre 300 acciones y da como resultado $3 por acción. Si no lo entendiste, no te preocupes, regresa el video y míralo con pausa. En la bolsa existen empresas que reparten dividendos en diferentes periodos. Por ejemplo, hay algunas empresas que reparten su dividendo mensualmente, otros cada 2 meses, otros cada trimestre, cada 6 meses o cada año. Esto depende de los accionistas y se decide en la Junta General. Quédate viendo este video y al final te enseño una página web donde puedes encontrar las empresas que estarán repartiendo dividendos en los siguientes días o semanas. Ahora que sabemos qué es un dividendo, hablaremos sobre el dividendo yield o rendimiento de dividendos. Es un indicador financiero que mide la relación entre el dividendo anual por acción y el precio actual por acción. En pocas palabras, nos dice cuánto retorno podemos esperar obtener en forma de dividendos en relación con el precio de la acción. Esto se entiende mejor en una hoja de cálculo. Calcular el dividend yield es bastante sencillo. Solo necesitas dividir el dividendo anual por acción entre el precio actual por acción y el resultado por 100, que sería en porcentaje. Por ejemplo, la empresa Burger King paga por cada acción $3 y el precio actual de la acción en la bolsa de valores es de $60. Entonces, el dividendo yield sería 3 sobre 60, lo cual te da como resultado 0.05 o 5% está dando ese dividendo o esa empresa en dividend yield. Aquí la definición sería que si tú mantienes esa acción todos los años, te dará $3. Obviamente, este ratio es de un momento dado, ya que el dividendo puede variar año tras año. Y también el precio de una acción en bolsa es bastante fluctuante. Ahora te enseñaré por qué el dividendo puede ser una alternativa muy atractiva de inversión en el largo plazo y puede convertirse en el interés compuesto. Pero quiero que prestes mucha atención porque puede que no se entienda a la primera explicación. Imaginemos que cada acción de la empresa Ralph Lauren
cueste $80 y su dividend yield es de 7%, es decir, que reparte $5.6 o $5.60 por cada acción. Hasta ahí no hay nada nuevo. Una vez que la empresa decide repartir el dividendo, te dice, ¿quieres en efectivo o quieres que ese dinero sea invertido en acciones de la empresa? Y ahí viene el interés compuesto. Si tú decides renunciar al efectivo y que te lo den en acciones, se generan más dividendos para el siguiente año. Y esto lo podemos ver en un Excel. Como ya lo hemos mencionado, una acción de Ralph Lauren costaría $80. Eso es un supuesto, ¿no? Lo cual te cuesta un valor de $80. Imagínense que pasan 12 meses y el dividend yield es 7%. Entonces, ¿cuánto te daría de dividendo? Sería 5.60, ya que esto es el 7% de 80. ¿De acuerdo? Pero ahora, si tú decides no tener el efectivo y tenerlo en acciones, sería el valor de 5.60 en acciones, lo cual te da 0.07 acciones. ¿De acuerdo? Entonces, terminando el año 1, lo he decidido poner así para que ustedes me entiendan, tendrían la acción que han comprado antes más los dividendos, pero ahora hecho acciones, lo cual sería 1.07 acciones. El valor de esa acción, imagínense que vale 80 siempre, sería el valor total, sería de 1.7 por $80, sería 85.60. Lo cual, si ustedes suman $80 más el dividendo de $5.6, tendrían el mismo resultado, solo que ahora está en acciones. La acción es 1.07, el valor sería 85.60. Yo creo que sí me entienden. A ver, vamos a empezar el año 2. El año 2 obviamente es igual que terminar el año 1, ¿no? Sería 1.07, el valor de la acción sigue siendo 80, ese no varía, vamos a ponerlo con supuesto que no varía, ni tampoco el dividend yield, lo cual te da 85.60. Pasan 12 meses, el dividendo sigue siendo 7%, lo cual ahora, cuando te hacen la multiplicación o el porcentaje de lo que tienes, sería el 7% de 85.60, lo cual te da un dividendo de 5.99, más que el 5.60 del año anterior. Pero si esto de aquí lo decides agregar a las acciones, sería 0.0749, que terminando el año 2 tendrías en acciones 1.1449, lo que te da como resultado un valor total, si decides vender en ese momento, $91.59. ¿Me entiendes? Y cada vez va a comenzar a valer más tus acciones, o aumentar tus acciones simplemente con los dividendos. Ahora vamos a ponerlo un poco más lejos esto de aquí, y he hecho una pequeña tabla para que ustedes puedan hacerlo con el número de acciones que quieran, con el precio que quieran y con el dividendo que ustedes quieran. Bueno, acá vamos a ponerle porcentaje. Y por ejemplo, si ustedes compran 10 acciones y el precio de la acción es $80, vamos a ponerlo así, igual que el ejemplo de arriba, ustedes tendrían al término del primer año $856. Luego, empezando el año 2 sería igual. Esto es casi lo mismo, ya que simplemente ha aumentado el número de acciones, pero vamos a correrlo hasta quizás el año 5. Imagínense en el año 5, ustedes ya tendrían, terminando el año 5, 1.122 en valor, lo cual te da una rentabilidad del 40.26%. Y ustedes solamente han comprado 10 acciones, pero cada vez que ustedes hacen que el dividendo sea cargado en acciones, aumenta el número de acciones, aumenta, y en el año 5 estarían teniendo 14 acciones en lugar de 10. Ustedes compraron 10, pero ahora tienen 14, y el valor total aumenta. Imagínense, lo he hecho hasta el año 7, por ejemplo. En el año 7, ustedes estarían terminando con 16 acciones y tendrían una rentabilidad del 60%.
Imagínense, en 10 años ya tendrían casi el doble de acciones, simplemente haciendo que el dividendo se reparta en acciones, lo cual tendría una rentabilidad del 96,72%. Igual, acá pueden poner el dividendo diferentes porcentajes, también el precio de la acción. Supongamos que en el año 3, ¿no? Ya la acción no vale $80, sino ya vale $90. Cambian los números y ya quizás el valor total sería distinto. Acá, si ustedes se han dado cuenta, antes era 96, ahora acá es 121. Igual acá, el dividend yield, si de repente ya no es 7%, sino es 8%, miren cuánto cambia. Ya tendrían 21 acciones, ya no 19 como lo estábamos teniendo antes. Y de repente por acá sube a 9, o de repente por acá, empezando el año 7, sube a $100. En fin, ustedes pueden jugar con todos los números, no hay ningún problema. Igual esta tabla yo se las puedo dar, ustedes escriban en los comentarios que desean la tabla y yo con todo gusto se las pasaré. Existen empresas que han mantenido un sólido historial de otorgar dividendos durante décadas, brindando a los inversores confianza y estabilidad en sus inversiones. Hay un grupo selecto que se llaman los Kings Dividends o Reyes del Dividendo, y se llaman así porque han dado por más de 50 años consecutivos dividendos. Estas empresas tienen una ventaja competitiva en sus respectivas industrias, lo que las ha ayudado a seguir pagando dividendos incluso en tiempos difíciles. Ejemplos notables de los reyes del dividendo incluyen empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, 3M, Colgate, Kimberly-Clark, PepsiCo, Walmart, entre otras. Aunque los dividendos son una forma común de recompensar a los accionistas, algunas empresas eligen no repartir dividendos, como es el caso de Amazon, Meta o Tesla. Y esto puede ser debido a varias razones, como por ejemplo, reinvertir las ganancias o utilidades en el crecimiento de la empresa. Eso es cuando todavía son jóvenes, son empresas jóvenes y necesitan abarcar más mercado o más ventas. Otra razón puede ser mantener la flexibilidad financiera, o lo que podría decirse guardar pan para mayo. Otra podría ser evitar impuestos sobre los dividendos. Esta es poco común, pero también puede ser. Sin embargo, esta decisión puede tener ventajas y desventajas tanto para la empresa como para los inversores. Si has llegado hasta aquí, tengo un regalo para ti. Existe una página web donde puedes encontrar qué empresas estarán repartiendo en los próximos días o semanas sus dividendos. Y te lo digo a continuación. Vamos a entrar a investing.com. Una vez dentro de esta página, nos ponemos en esta pestaña que dice, vamos a verla, Tools o herramientas, si está en español. Y acá podemos apreciar que dice Dividend Calendar o calendario de dividendos, si lo tienes en español. No hay ningún problema. Qué raro, yo lo tengo en español. Bueno, o igual puedes cambiarle el idioma aquí. Por ejemplo, vamos a ponerle español. Esperamos unos segundos. Una vez aquí, ya lo cambiamos a español, ponemos dividendos. Ahora nos van a salir todas las empresas que reparten dividendos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estas acciones, si tú quieres comprar estas acciones, no te va a dar el dividendo que está mencionado aquí. ¿Por qué? Porque si se fija muy bien, dice fecha ex dividendo. Es decir, que si lo hubieran comprado un día anterior, sí podían recibir un dividendo de esta empresa. Pero al ser ex dividendo ya no se puede. Ya no se puede recibir dividendos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las acciones que mañana van a repartir dividendos, por ejemplo, en esta fecha no hay dividendos disponibles para mañana, lo hubieras comprado hoy. Pero si ponemos esta semana, quizás sí. Por ejemplo, en esta semana, bueno, el lunes no se puede, vamos a ponerlo para el día viernes 9 de febrero. Bueno, yo creo que sí. Mira, por ejemplo, yo dije que no habían, pero sí hay. El 9 de febrero, Apple, por ejemplo, si hubieras comprado hoy la acción de Apple, mañana sí podrías haber recibido el dividendo.
O bueno, repartido el dividendo. No te pagan ahí mismo, te pagan luego de unos cuantos días, pero sí recibes el dividendo. Por ejemplo, si lo compras el día, no 10 de febrero, pero sea 10, 11, 12 de febrero, ya no podrías recibir este dividendo. Acá también sale en las leyendas cada cuánto tiempo reparten dividendos. Igual cuando tú bajas, sale la leyenda que si dice UM, bueno, 1M es mensual, 3M trimestral, semestral igual. Acá podemos verlo, por ejemplo, en esta acción que reparte cada mes. Vamos a ver en Apple, que estaba acá, reparte cada 3 meses 0.24 dólares. Más o menos sería el 0.57 dividend yield. Sí, si ustedes lo pueden ver, que sería esto de aquí, que lo podemos ver, que sería el rendimiento. La fecha de pago también, cuando te van a pagar ese dividendo, también lo podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Así que es investing.com, ponen tools o herramientas y ponen el calendario de dividendos. ¿De acuerdo? Así que los veo en la siguiente página. Espero que les haya gustado el video de hoy y no se olviden de ver el siguiente video, el cual hablamos sobre las empresas que han repartido dividendos por más de 50 años y también de otra palabra, aparte de los reyes del dividendo, también vamos a hablar de los aristócratas del dividendo también. No se pierdan ese video. Así que eso es todo de mi parte y los veo en el siguiente video.